Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. El pozo como un espejo del alma. En una pequeña aldea al pie del desierto, había un pozo muy antiguo del que los aldeanos sacaban agua fresca cada día. Pero este pozo no era ordinario. La leyenda decía que quien mirara en su profundidad durante la noche vería no solo su reflejo, sino también vislumbres de su alma. Por esta razón, muchos evitaban acercarse a él al caer la noche, temerosos de lo que pudieran encontrar. En esta aldea vivía un joven llamado Lev, inquieto por las preguntas más profundas de la vida. Un día, después de estudiar la Parashá Miketz, decidió acudir al anciano sabio del pueblo, Rab Shimon, para resolver una duda que lo atormentaba. Rab, preguntó Lev, ¿por qué Yosef, después de tantos años de sufrimiento, no buscó a su padre? ¿Por qué permitió que el destino se desdoblara en lugar de intervenir directamente? El rabino, con su larga barba blanca y ojos que parecían contener la luz de 1000 estrellas, sonrió. Lev, dijo, esa es una pregunta que muchos han hecho, pero la respuesta se encuentra más allá de las palabras. Déjame contarte una historia. La historia del pozo. Hace mucho tiempo, un rey justo y sabio construyó un pozo en el centro de su reino. Antes de llenarlo de agua, arrojó al fondo un cristal brillante, tallado con los nombres de cada uno de sus súbditos. Este cristal, dijo el rey, reflejará las verdaderas intenciones de quien lo mire. Pero cuidado. No todos están preparados para enfrentar su propio reflejo. Pasaron los años, y pocos se atrevían a mirar dentro del pozo. Un día, un joven pastor llamado Yair, lleno de valentía y curiosidad, decidió enfrentar el desafío. Al asomarse, vio no solo su rostro, sino también escenas de su vida. En unas, era generoso y amable, pero en otras se veía egoísta y temeroso. Fue entonces cuando comprendió que el pozo no mostraba un destino fijo, sino una multitud de posibilidades que dependían de las elecciones que hiciera. El pozo de Yosef. El rabino Shimon miró a Levi y continuó, cuando Yosef fue arrojado al pozo por sus hermanos, el Zohar nos enseña que ese pozo no era un simple agujero en la tierra. Era un símbolo profundo, un lugar de transición entre la oscuridad y la luz, entre el ego y el propósito divino. Allí, Yosef tuvo que enfrentarse a su verdadero reflejo. El joven arrogante que usaba su túnica de colores y provocaba a sus hermanos, se transformó en un hombre que comprendió que cada evento, incluso el más doloroso, era parte del plan de Hashem. Pero Yosef no buscó a su padre, continuó Rab Shimon, porque entendió que la redención no podía venir solo de su mano. Como un agricultor que planta semillas y espera pacientemente la lluvia, Yosef confió en que Hashem uniría las piezas en el momento adecuado. Sus años en prisión, su ascenso al poder en Egipto y, finalmente, el hambre que llevó a sus hermanos a buscar alimento, todo formaba parte de un plan más grande, invisible para los ojos humanos. El mensaje del cristal. Lev, dijo el rabino, la Parashá Miketz nos enseña que nuestras vidas son como el pozo del rey. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, nos acerca o nos aleja de nuestra misión espiritual. Yosef comprendió que el propósito de su sufrimiento no era solo salvar a Egipto, sino también reunir a su familia y sembrar las bases de la redención futura. En la Cábala, continuó, el pozo simboliza el Yesod, la sefirá que conecta los mundos superiores con los inferiores. Así como Yosef almacenó grano en los años de abundancia para los años de hambre, nosotros debemos almacenar luz espiritual en nuestros corazones para los momentos de oscuridad. Una decisión para Lev. Esa noche, inspirado por las palabras de Rab Shimon,
Lev decidió enfrentar el pozo de su aldea. Bajo la luz de la luna, se asomó al agua oscura y vio reflejada su propia alma. Se vio a sí mismo como era, pero también como podía llegar a ser. Comprendió que, al igual que Joseph, debía confiar en el plan divino, incluso cuando los caminos parecían oscuros. Desde ese día, Lev vivió con una intención renovada, buscando actuar con bondad y humildad, y confiando en que, aunque los caminos del Creador son a menudo misteriosos, siempre llevan a la redención. El legado de la Parashá Miketz. Al concluir, Rab Shimon miró a Lev con una sonrisa. Recuerda, Lev, cada uno de nosotros enfrenta su propio pozo. Pero quien tiene el valor de mirar en su interior y confiar en Hashem descubrirá que incluso en la mayor oscuridad hay una luz que nos guía hacia nuestro propósito. Joseph nos enseñó no solo a interpretar sueños, sino a interpretar la vida misma como una obra maestra del Creador. Lev, profundamente conmovido, prometió estudiar más sobre la Torá y el Zohar, sabiendo que en esas enseñanzas encontraría más respuestas para los misterios de su alma.